Bienvenidos una vez más a Colima Análisis Obligado. Soy Memo Torres y nuestro tema de hoy es regreso a la normalidad en Colima. A nivel nacional se está hablando de que estamos retornando a la normalidad. Y aunque así fuera, en realidad tenemos que considerar muchos factores. En Colima, por ejemplo, aunque somos un poco más de 700,000 pobladores, en los 10 municipios, en su mayoría, se han presentado casos del COVID y algunas defunciones. Por lo tanto, sí tenemos que repensar y pensar el regreso a esa normalidad. Cuando se habla de normalizar justamente la actividad después del COVID-19, tenemos que repensar y pensar qué dinámica tenemos que tener al interior de nuestro hogar. Hay que pensar en los elementos de la familia que puedan tener un problema degenerativo o cardiovascular, porque sabemos que el COVID-19 llega a afectar justamente esa condición física. De hecho, son las características de las personas que han perdido la vida ante esta pandemia. Entonces, sí es importante ver el papel que vamos a jugar en el exterior antes de llegar a nuestros hogares. Es importante también ver cuáles son los mecanismos que se van a seguir en las instituciones, tanto educativas o privadas, restaurantes y demás, porque justamente después de esta experiencia, donde es coyuntural, donde no tenemos muchos elementos, aprendimos a protegernos, es decir, no podemos relajarnos. En el momento de la interacción, ¿cómo vamos a saludar? Vamos a darnos los besos que históricamente nos hemos dado, los vamos a saludar. Es decir, tenemos que pensar qué vamos a hacer en esta continua convivencia que tenemos después del COVID-19. A nivel estatal, el gobierno del estado decretó de que los niños no regresarán a clases, que terminarán el ciclo escolar en sus hogares. Bueno, esto es bien importante porque los padres de familia tienen que repensar en este periodo cómo van a informar a los hijos de un nuevo mecanismo de interacción entre ellos, porque van a saludar, se van a dar besitos de regreso o tienen que jugar. Es decir, yo creo que sí tenemos que replantearnos una nueva dinámica al retorno justamente a las clases ya normalizadas en las aulas. Por lo pronto creo que en el hogar se tiene que dar una instrucción a conciencia y a profundidad de lo que implica este proceso de aprendizaje ante el COVID-19. Cuando se habla de normalizar la dinámica después del COVID-19, tenemos que pensar en el sector juvenil, porque justamente son ellos los que más contagiaban a los adultos. Mientras no salga una vacuna o no tengamos un mecanismo de detección rápida del COVID-19, tenemos que repensar qué van a hacer los jóvenes justamente para cuidarse ellos o entre ellos, pero sobre todo en su vínculo con los padres y abuelos. Porque como sabemos, justamente ese es el sector más desprotegido y el más desfavorecido después de esta pandemia. Entonces, sí es valioso y sí es importante pensar en la interacción. Sobre todo, muy poco se ha hablado entre los jóvenes sobre la dinámica sexual, por ejemplo. Hay poca información al respecto. Ineludible es pensar en la cuestión laboral cuando hablamos de la normalización. El que se vaya retornando a una actividad normalizada del trabajo es algo fundamental, ya que vemos sobre todo que restaurantes, hoteles, algunos comercios que no se tomaban como primera necesidad, justamente dejaron de estar en la actividad funcional de todos los días cotidianamente. Hay que pensar cómo se va a ir regresando justamente a esa funcionalidad. Por otro lado, también tenemos que pensar en nuestra interacción en las fiestas, en las convivencias. Tenemos que pensar, estamos obligados a hacerlo. Entonces, pues, cuando hablamos de normalización, tenemos que ver nuestro contexto y todos los factores que interactúan para justamente lograr esa normalización en esta nueva realidad. Soy Memo Torres, le agradezco que nos vea aquí en Colima Análisis Obligado y en Colima al Aire. Recuerde que nos ve en Twitter, YouTube e Instagram.